Bueno, este Milei que empezará a gobernar a partir del domingo, a 6 días de la asunción del próximo presidente electo, cuestión que vivirás aquí en la pantalla de La Nación Más, no podía ser de otra manera. Federico, ¿cómo estás? El gusto de tenerte, te sumamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío. Gracias por el Buenas llamado. tardes. Primera impresión de los movimientos de Milei y lo que hay en torno a las definiciones que hasta acá conocemos. Bueno, lo primero, obviamente, la sorpresa de los primeros días en relación a una especie de giro pragmático en la agenda, al ordenamiento de esa agenda. Eso, la verdad, que es una primera noticia que me parece que, sobre todo, los mercados lo leyeron muy bien. No porque no vaya a hacer reformas, sino porque de alguna manera calibró, digamos, en los primeros días las dimensiones y el enfoque de esas reformas. Y lo segundo, bueno, un Milei, digamos que, a diferencia de Menem, digamos que fue del peronismo al liberalismo, parece que estuviese yendo del liberalismo al peronismo. Ha construido ahí una relación bilateral con sectores del peronismo que no estaban incluidos en la matriz dominante del kirchnerismo, y eso le está permitiendo ir construyendo su gobernabilidad con cierta autonomía en relación al PRO, y me parece que esa es la dinámica más relevante desde el punto de vista organizativo. Veremos efectivamente cómo termina de ordenarse esto en los próximos días, pero me parece que en esas dos dimensiones se juegan cosas, digamos, que no teníamos previstas por lo pronto hasta el domingo donde se ganó, ¿no? Ahora, Federico, ya que mencionás el término gobernabilidad, ¿no?, que es uno de los grandes puntos y sobre todo por lo que se juega en el Congreso de la Nación y el poco peso que tiene la libertad avanza en términos cuantitativos, tanto en diputados como en senadores. ¿Qué ves vos allí por lo que esbozó hasta ahora y por cómo formó también los lugares que ocupan cada uno de los distintos actores, ya sea del peronismo o de Juntos por el Cambio y de la propia Libertad Avanza en cada uno de los sectores claves, ¿no?, que le puedan dar esa gobernabilidad o esos apoyos que él va a necesitar para sacar la famosa ley ómnibus o un paquete de leyes, lo que termine sucediendo el próximo 10 de diciembre? A ver, todo da la impresión de que vamos a una suerte de superministro de Interior, digamos, que es el que va a tener que llevar adelante la negociación con los gobernadores. Y hablo con los gobernadores porque me parece que la foto de lo que quedó desde el punto de vista de las coaliciones en el Congreso es una foto que ya es vieja. Muchos de esos diputados, muchos de esos senadores están en estas horas volviendo a sus gobernadores en el marco de la implosión del sistema político. Nosotros tenemos las viejas coaliciones con sus nombres, pero esas viejas coaliciones ya tienen un valor relativo. Entonces me parece que los nuevos gobernadores, esta nueva camada que se suma, necesita tiempo para poder reconstruir el sistema político nacional. Y Milei necesita gobernabilidad. En esa cruce, en esa tangente, es donde me parece que van a buscar entenderse. La figura de Franco va a ser fundamental y es donde puede, en los primeros 3 meses, Milei lograr una serie de leyes que le permitan reconstruir la matriz de Estado-sociedad y poder ordenar la economía en el segundo semestre del año que se avecina. O sea, vos no crees que hay una implosión del peronismo solamente, sino una implosión del sistema político como tal. Primera definición, Federico. Y lo segundo, ¿vos crees que Milei puede tener la licencia social para que la política no pueda ser obstáculo en los primeros 90 días de todo aquello que quiera aplicar, cosa que a partir de marzo todo eso va a estar en revisión? Acá Milei es una suerte de meteorito en el sistema político. Lo que pasa es que en el sistema político que se derrumbó hay poderes que ya tienen cierta personalidad, por más que se estén achicando. Cristina Kirchner y Mauricio Macri, por ejemplo, son poderes que existen, que se han ido achicando, pero que existen. Podemos discutir quién está mejor, quién está peor, pero son los dos poderes, ¿no? Y después hay una serie de poderes que son poderes emergentes, que son los poderes que van a buscar, digamos, disputar el nuevo tiempo, reordenar el sistema político sobre una lógica diferente, que son los nuevos gobernadores. Del peronismo implosionado y de Juntos por el Cambio implosionado. Podemos seguir usando los rótulos, pero es como hablar de Yugoslavia. Es algo que digamos, probablemente en 2 años nos parezca una antigüedad. Entonces, esos poderes emergentes, para poder constituirse y diagramar el sistema, necesitan tiempo, necesitan que a Milei le vaya relativamente bien. Por lo tanto, ahí hay un cruce de interés entre los gobernadores y Milei, donde van a ir negociando este paquete de normas que él necesita para poder ordenar la economía lo máximo que se parezca al segundo semestre. Claro. Y no al año electoral que se ve.
Es el próximo año, el 25, ¿no? El problema, Federico, es que vos marcás bien, bueno, esto necesita tiempo, pero Milei dice algo que no tiene es tiempo, ¿no? Digo, todo lo ambicioso de lo que se ha conocido hasta ahora, que en realidad son todos trascendidos porque realmente lo tiene guardado bajo 7 llaves, pero que lo vamos a conocer el domingo, digo, ya nos faltan muchos días para conocer qué es realmente lo que quiere hacer. Es muy ambicioso, digo, requiere de muchas alianzas y apoyos en el cortísimo plazo. Requiere muchísimas alianzas, pero fundamentalmente me parece que él va a apuntar a los gobernadores. Los gobernadores tienen una necesidad de recursos de acá hasta abril, que empieza a entrar la cosecha. Sí. Me parece que hay una ventana de tiempo en donde esos recursos los tiene que transformar en leyes. Si va a una suerte de micro reformas o a una agenda muy segmentada de leyes, probablemente lo empiecen a trabar, para decir esta sí, esta no. Entonces él daría la impresión que va a apuntar a una especie de ley ómnibus, de ley Dromi. Recordemos, el menemismo tuvo 2 grandes leyes, la reforma del Estado y la emergencia económica, y ahí metió un paquete grande de leyes que le permitieron ordenar, digamos, rápidamente, entre comillas, el marco institucional de donde tiene que empezar a ordenarse la economía, que por supuesto no se va a ordenar el primer semestre. Pero me parece que él está apuntando, él ha entendido claramente que en el derrumbe, en los escombros de ese sistema que se cayó, el sistema político, están los gobernadores, que son las flores que están emergiendo, y va a ir a ellos a buscar gobernabilidad y no a los viejos líderes de las coaliciones que han implosionado en esta elección. Sí, ahí lo único, Federico, se me ocurre que muchos diputados y senadores también van a ser líberos, ¿no? Porque no reportan necesariamente a los gobernadores. Entonces, también el peso específico de los gobernadores hacia adentro de la caja de resonancia de la política que es el Congreso, no necesariamente es lineal. Vos pactás con un gobernador, pero no quiere decir que los senadores acuerden, ¿no es cierto, Federico? Totalmente. Hay diputados y senadores que se están replegando sobre el poder provincial, son políticos, ahí pueden negociar, digamos, cajas, pueden negociar espacios de poder en las provincias o pueden negociar reelecciones, digamos, en la elección del 25, y hay otros que, como dicen ustedes, van a quedar como líberos, y en esos obviamente que el que va a tener que negociar los términos de ese apoyo es Franco. Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? En un caso o en el otro tenemos un superministerio del Interior muy diferente al que tuvimos en esta etapa, digamos, probablemente más cercano a lo que fueron los ministerios de Interior, digamos, el antecedente, digamos, del primer Manzano, pero un gran ministro del Interior que tiene que hacer acuerdos, como vos bien estás marcando, con diputados, con senadores y con gobernadores que le puedan, digamos, aportar gobernabilidad. Me parece que va a ir por ahí, ¿no? Claro. Y a eso también tendríamos que sumarle después, bueno, qué va a pasar con las organizaciones sociales, qué va a pasar con los sindicatos, ¿no? ¿Cómo van La calle famosa. Claro, la famosa calle, y cuál es el peso que va a tener esa calle, ¿no? Si logran hacer algún acuerdo antes. ¿Qué licencia social tiene? Me da la tiene? impresión, sí. Tal claro, me da la impresión de que la política social no debería estar en el principio en el foco de la desarticulación, ¿no? Me parece que necesita una política social muy efectiva de acá hasta abril, que empiece a entrar la cosecha, para que la calle tenga el mayor nivel de ordenamiento posible. Posiblemente no cuenta con el apoyo de ese gran revólver en la cabeza de los presidentes que es la provincia de Buenos Aires, pero sí puede construir una relación fluida con los intendentes para que también contribuyan, que también están necesitados de caja, va a tener que negociar la caja. Por eso, digamos, esa frase, no hay plata, en realidad es como la llave de la negociación que tiene con los mini gobernadores en la provincia de Buenos Aires y con el resto de los gobernadores, para poder obviamente ordenar la calle, y con estos, entre comillas, hombres de Estado, que son los sindicatos en la Argentina, los sindicalistas, los más pragmáticos. Bueno, tendrá que seguramente entablar seguramente ya lo establecido, pero un lineamiento de una posible reforma que sea aceptable de cara de ellos, ¿no? ¿A qué me refiero? Posiblemente si la reforma apunta a los juicios laborales, ellos tienen menos problemas que si la reforma apunta, por ejemplo, a las cajas de las obras sociales. Entonces ahí va a tener que ir encontrando también un equilibrio en torno hacia dónde apunta la reforma laboral. Federico, muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, como siempre, un gusto conversar. Gracias, hasta luego. Enorme abrazo. Mientras tanto, yo creo que la calle va a estar determinada por la inflación y por la asertividad que tenga en el plan económico o no Milei. Los alimentos subieron 3,3% la última semana de noviembre, de acuerdo al informe de una consultora. Otros han dado aumentos superiores. 11,7% aumentaron
digamos, en el transcurso del último mes, en noviembre, respecto a octubre, los alimentos y bebidas 11,7, otros dan 12,6, otros hablan de 14. En cualquiera de los casos todos ponen a noviembre en una inflación de 2 dígitos de vuelta. Lo vamos a conocer la semana que viene el dato. Y diciembre no va a ser menor. Diciembre no sería menor, No efectivamente, sería menor. en un contexto donde, tras la fiebre electoral, el consumo se está ralentizando en buena parte de la geografía argentina, varias provincias lo están marcando, las ventas minoristas llevan 11 meses con cifras negativas, dijo Came, sin ir más lejos, 2,9% cayeron en noviembre, el rubro más afectado, alimentos y bebidas, ¿cuánto cayó? 7,7%. ¿Por qué? Porque probablemente lo que aprovisionaron antes, llega un momento en el cual dice, bueno, ya no compro alimento y bebida para dejar la heladera llena, para poner en el freezer, ya está, ahora veo. Consumo esto, El día a después día. veré, ¿no? Pero claro. Viene el día a día, exactamente. Así que yo creo que ahí vamos a tener un elemento no menor de cómo la calle vaya sintiendo la sensación térmica. Exacto. Porque con esta espiralización de aumentos, Sí. yo creo que no alcanzan con las palabras, con las intenciones, o con decir aguanten, y en un año vemos. Coincido. Bueno, donde está la sensación térmica cada vez más alta es en el mundo Boca, Lourdes, porque seguimos con novedades a nivel, bueno,